Es un gusto poder estar de vuelta aquí en Caminamos Contigo, un programa preparado por el Departamento de Consejería de la radio ZP30. Estimado oyente, muchas gracias por prender su receptor ahí, gracias por acompañarnos. Lo estás acompañando tal vez a través de la radio, lo estás recibiendo el audio por la radio, otros lo están escuchando por la app del celular, otros acompañan las redes sociales. Bienvenido, bienvenida. Es un gusto tenerlo con nosotros. Hoy un tema que para algunos tal vez es nuevo, depende un poco qué cultura, en qué mundo se mueve, pero un tema tan importante que es la mediación. La mediación es un tema que, claro, en el transcurso del programa el oyente ya se va a dar cuenta que a mí me apasiona, me gusta mucho la idea de la mediación, no porque uno es mediador o no es mediador, pero el concepto de mediación, un concepto netamente bíblico también, que se aplica para las personas que son cristianas o no son cristianas, lo ponen en práctica también, ¿no? Y para desarrollar aquí el tema conmigo, está conmigo Gerardo Penner, ¿sí? Gerardo Penner, que vino de Loma Plata. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy buenas, sí, muy bien, estoy muy Sí. bien, gracias, muchas gracias por la invitación, un Ujú, saludo cordial a la audiencia. ujú. Gerardo Penner, el oyente que está escuchando, pregunta, ¿quién es este señor que está hablando ahí? Cuéntanos un poco. Muy bueno. Bueno, yo sí vivo en Loma Plata con mi señora y nuestros hijos mayores ya todos y tengo una larga historia ya en el campo de la psicología y después también en la mediación. Tenía la oportunidad de estudiar también en Estados Unidos y cuando regresamos en 85, ahí ya tenía muchas posibilidades de trabajar en el campo social y últimamente, en los últimos 20 años prácticamente, o 15 años, me he dedicado mucho al tema de la mediación y resolución de conflictos. Ujú, ujú. ¿Usted tiene hijos? Sí, tenemos 3 hijos y 6 nietos. Qué lindo, qué Sí, muy. lindo. Así que estudió psicología. Sí, primeramente estudiaba psicología en Asunción, en la Universidad Católica, Ujú. y después me recibí en Estados Unidos también en el programa de counseling. Ok, ok, qué lindo. Y después volvió a Loma Plata. Después volvimos a Loma Plata, trabajaba primeramente en el colegio Ujú, y otras instituciones como profesor, ujú, y luego fui secretario general de la cooperativa por ujú, varios años y ahora estoy más bien en el campo de, bueno, una parte también del registro civil, ujú. pero también en el campo de la mediación. Ah, ok. Hablando de mediación, ¿qué es lo que le apasiona a usted personalmente en el campo de mediación? Sí, el milagro de conciliarse. Este es Sí. algo lo mejor que uno puede eh, apreciar cuando uno está con personas que tienen algún conflicto y cuando llegan a un acuerdo y participar en este trayecto, porque muchas veces es así, la gente tiene sus conflictos y cada uno cree que tiene razón, su derecho, y sin embargo siguen peleándose. Y gracias a la mediación que trajo una herramienta tan importante para acompañar a esta gente, para crear un ambiente donde ellos pueden realmente estar desarrollando un diálogo para que se pueda entender y llegar a una solución del conflicto. Cierto, cierto. Me gusta que usted usa la palabra milagro. Sí, porque realmente en muchos casos
uno cuando está como mediador mira, acompaña y se pregunta, ¿será posible? ¿Verdad? Así es. Y a veces uno escucha la historia del problema, a veces primero escucha una parte y después la otra parte, y uno casi no cree que se habla del mismo conflicto. Sí, Las perspectivas son tan diferentes, eh, y cada uno tiene su punto de vista, y cuando se llega a unir eso, cuando esto es realmente el punto más importante en la mediación, creo. cierto. Hablando de eso, cuando hablamos de mediación, el oyente está preguntando y dice, ¿a qué se refieren ustedes cuando están hablando de mediación? ¿A qué nos referimos? Bueno, nosotros generalmente dividimos los conflictos en diferentes áreas. Nosotros tenemos muchos conflictos por contratos que la gente hizo. Muchas veces eran algunos contratos verbales o escritos también, pero al llegar la hora de cumplir con el contrato, hubo cierta cosa por qué no pudieron cumplir con esto. O, digamos que muy simple, a veces por sequía, no podían vender la vaca, y entonces no podían cumplir con el contrato que tenían. Y o por otros temas así financieras que tiene la gente, tuvieron entre ellos, y llegaron, se apartaron más y empezaron a pelearse, y hasta que no podían hablar más, y entonces sí están buscando entonces en un mediador. Esta es una parte, digamos, un conflicto así económico que muchos tienen. Otro conflicto que más y más estamos confrontando ahora es con conflictos de parejas, especialmente cuando llegan a la separación y tienen algo en común desde su casamiento, y cuando se separan, entonces hay algo que hacer. Nosotros cuando empezábamos con esto decíamos que no, separación de bienes de matrimonio no vamos a acompañar. Pero hemos aprendido también que es muy importante eso, también a ayudar a la gente. Claro, nuestro primer objetivo es tratar de salvar al matrimonio, que realmente se unen, que se reconcilian. Pero hay casos donde ellos no quieren más eso. Entonces, en este caso también ayudamos a la gente para que puedan separarse, no pelearse tanto. Y el tercer grupo de conflictos creo que muchas veces tenemos es por herencia. Ujú. Estos son, creo que, los tres mayores ámbitos de conflictos. Ujú. ¿Usted podía compartir con nosotros un poco en la práctica? El oyente que está escuchando dice, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona en la práctica una mediación? Muy bien. Y es simple. Viene una persona y me pregunta si puede tener una audiencia para hablar de su conflicto. Me plantea el conflicto que tiene, y yo escucho y siempre le pregunto si ellos mismos han probado todo para resolver este conflicto, o si hay alguna posibilidad que ellos mismos puedan arreglarse entre sí mismos. Y si dice que no, ya hemos probado todo, ya no hay más casos, yo no puedo hacer más. Y entonces yo le digo que le voy a contactarme con la otra parte, voy a preguntar un poco si es posible que podría pasar también a hablar sobre este tema, y la respuesta es muy diferente. Mm. Hay alguna gente que dice, ajá, qué bien, porque esperaba tanto.
Porque a nosotros nos falta realmente una asistencia, una ayuda para resolver este conflicto. Y si es así, entonces nosotros tenemos una lista de mediadores, porque después voy a entrar un poco en la historia de nuestra mediación. Nosotros desde el año 2010, 12 por ahí, empezamos con los cursos de mediación y hemos formado a nivel de las colonias acá en el Chaco y también en el este. Hemos formado ya más de 200 personas, 200 mediadores que tienen la base fundamental para guiar una mediación. Entonces le doy una lista de estas personas y dice con quién quieren trabajar. Y ellos eligen entonces una persona, y con esta persona yo contacto al mediador y le digo, mira, acá tenemos, estas personas piden que tú le guíes en el proceso de la mediación y ahí fijamos la fecha de la primera reunión y ahí entramos en mediación. Hay otras respuestas también. Si yo le pregunto a la otra parte, digo que esta persona vino acá para pedir mediación. Hay personas que dicen, no quiero saber nada de eso, que se vaya nomás. O también hay un caso así muy particular. Teníamos un caso que vino y dijo, no, yo quiero entregar esta parte nomás a un abogado que se vaya al juez con este tema, que él resuelva. Y muchas veces es así que al pensar un poco, a veces no tienen suficientes documentos de respaldo para una pelea judicial. Entonces vino de vuelta y dijo, mira, yo pensaba que sería mejor que hacemos acá. No, yo le digo, me parece que tú no estás listo para una mediación. Tu mente es pelea. Y acá no es más pelea, acá es buscar un punto de donde nos encontramos para resolver el conflicto. Si tu mente es pelea, entonces este no es el lugar. Y este es lo que en este caso nosotros llamamos premediación. Nosotros hacemos mucho énfasis en la premediación para que la gente realmente entienda qué es mediación. Y al entender que mediación no se trata de venir y explicar o justificar que yo tengo razón, que yo soy el que tiene que ganar, cuando la gente entiende esa filosofía que se trata de 50-50, 50-50, se trata la idea de perder para ganar en muchos casos, o entregar parte o soltar, de hacer acuerdos, cambia la mentalidad de las personas que están en conflicto. Sí, totalmente. Sí, y a veces 50-50 no es que si uno le robaba 100, que le va a dar 50, sino es saber cómo resolver este tema. Así es. ¿Ya? Así es. Y tener esta mentalidad de realmente entrar en diálogo. Sí. Y con mucho respeto. Sí. Yo creo que uno de los grandes problemas en la resolución de conflictos son los enemigos. Uno de los enemigos es culpar al otro. Sí. Y vos hiciste esto, aquello. Por eso nosotros damos mucho énfasis también en no culpar a otras personas. Basarnos en el conflicto. ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es el tema? ¿Y cuál es tu interés? Este es lo más importante para llegar a una resolución, para resolver el conflicto. Sí, sí. Porque el conflicto, una vez que empieza, se lastiman mutuamente, entonces están heridos emocionalmente y una persona herida quiere herir a otra. Sí, sí.
Entonces gastamos mucho tiempo porque le digo muchas veces, se está herida la persona, tenés que curar primero. Entonces Sí, entramos en mucho más tiempo para curar, digamos, la persona sí. y para seguir después. Usted había mencionado que quería compartir un poco sobre la historia de mediación en Paraguay y en las colonias menonitas. Cuéntanos un poco. Ok, muy bien. Eh, para entender eso mejor, es una historia bastante larga. Comenzaba realmente en Estados Unidos, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, los jueces tenían mucho que hacer. Y vino un grupo de personas, le dijo al juez: sabemos que tú tienes mucho trabajo, pero hay conflictos menores que nosotros podemos ayudarte a resolver eso. Especialmente ellos empezaron con los conflictos de los jóvenes, de vandalismo, cuando destruyeron algo así, sin pensar mucho. Y entonces ellos, los padres de la comunidad, se reunían algunos y decían: vamos a hablar con los muchachos y vamos a ver cuál es el problema que tienen y vamos a restaurar el daño que hicieron. Así comenzó un programa que ahora lo llamamos justicia restaurativa. Justamente era para restaurar el daño que hicieron y de esta forma empezaron a trabajar. Ellos hicieron una propuesta al juez diciendo que hemos estudiado el caso y nuestra forma es restaurar lo que dañaron. Y hemos conversado con la gente y podrían hacer una propuesta que el juez podría solamente felicitar y aceptar. Y de esta forma empezó. Y esto muy pronto se llevaba a las universidades para enseñar en las universidades y, y ahí empezaron en Estados Unidos. Y interesante que en Sudamérica, en Perú, también empezaron muy pronto con estos estudios, estos casos, enseñando en las universidades. Y se divulgaba más en otras universidades, especialmente también en Argentina, Brasil, y ahí introdujeron también el programa de mediación que se basa realmente en conceptos claves, que cómo hacer la mediación. No es nomás así, venir acá, vamos a hacerlo, sino son conceptos básicos que se enseña, que se maneja para resolver el conflicto. Y porque cuando el juez tiene que tratar el tema, él solamente tiene los documentos de respaldo que él tiene y muchas veces realmente no conoce el trasfondo del conflicto. Y por eso los jueces estaban muy contentos con este programa. Y en el año 2002 o 2003, eh, en Argentina se planteaba ya el proyecto de ley y en Paraguay, poquito más tarde, yo creo 2004, si estoy bien, que se hizo una ley que se llama mediación de conflicto, y es muy interesante, es una ley y en todos casos se quiere que se aplique en los casos, y en Argentina especialmente es así, que gente que no muestran que han participado en un programa de mediación, o sea, cuando tienen un conflicto, tienen que tratar de resolver el conflicto previamente por mediación. Y si no es posible, entonces sí se deriva al juez. ¿Eso es por ley? Por ley, ¿En serio? sí.
Primero pasar mediación. Primero en Argentina. Sí, Mira. así escuché. Y acá en Paraguay también no es por ley eso, sí, pero los jueces sí en el Palacio de Justicia hay salas de mediación. Y la gente que viene por un conflicto tiene la posibilidad de entrar en mediación con un mediador antes de entrar en el juicio. Y acá en las colonias menonitas era así que nosotros, cuando los menonitas llegaron acá, no había policía ni todo. La gente por sí mismo tenía que resolver. Y tuvimos también muchas formas de resolver conflictos. No todas buenas. y, y de repente, en los años 70, 80, por ahí, vinieron abogados de Asunción y dijeron a la gente, el problema que tú tienes te voy a resolver así, en un zapoite, dame un poco, una autorización y un poco de plata y te voy a resolver el conflicto. Y no todos fue así, sino también creaban otros conflictos. Y tuvimos muchas quejas, muchas demandas, un socio contra el otro, eh, eh, peleas judiciales ya. Y entonces me recuerdo en una reunión cuando nosotros estuvimos, yo soy miembro del consejo del Sanatorio Arene, y ahí hicimos un programa y justamente uno del tema era cómo resolver conflictos. Y ahí surgió la idea de que podríamos hacer a través de una mediación. Y a mí me interesaba mucho, aunque yo no conocía nada de eso. Pero yo, a mí me interesaba mucho y hablaba con la gente que presentaran este proyecto. Y como yo anteriormente fui alumno, estudiante de la Universidad Católica, yo me fui a la Universidad Católica, hablaba con los profesores ahí y también con la administración de ACOMEPA. Y así se hizo el contacto entre ACOMEPA, aunque ACOMEPA ya tenía previsto este programa. Y yo fui nombrado como coordinador general, entonces, para el programa. Así empezamos con los primeros cursos de mediación y cada año tuvimos un curso de mediación hasta la pandemia. Ahí paramos un poco, pero ahora seguimos con cursos. Este año también está en curso uno de esos cursos con un profesor bastante capaz de trabajar con este. Y en este momento creo que tenemos 17 personas que estudian. Ok. ¿Eso continúa hoy día como un posgrado? ¿Está respaldado por una universidad? Está respaldado por una universidad, sí. Es un curso básico para todas personas, y los que quieran seguir un posgrado pueden seguir un posgrado también. Ok. Porque yo hice el curso de mediación y cuando eso era un año de estudio y era un posgrado en mediación, ¿no? Sí, Sí, felicidades, Emerson. Yo me recuerdo también este sí, tiempo yo pienso que ustedes van a tener muchos casos de mediación sí, y, y es tan importante tener eso y tener un espacio donde la gente tiene confianza de resolver personalmente sus conflictos. totalmente. Porque si esto se derriba al juzgado, entonces ya no está más en sus manos, No, es no, fuera de ellos, y el tiempo a veces no saben cuánto tiempo va a durar. totalmente. Cuando hablamos de una mediación, el oyente ya se dio cuenta que hay conflictos entre dos o más personas, se busca ayuda en mediación, donde se busca el diálogo, la conversación para hacer un acuerdo de una resolución de conflicto. Ahora, ¿cuáles son los casos, algunos,
que se puede mediar y hay casos que no se puede mediar. Sí, lo que no se puede mediar son estos delitos. Por ejemplo, em, todo lo que se refiere a la niñez, que Cuando hay una infracción de ley, sí. no se puede mediar. Em, bueno, infracción de ley podría ser también un robo, Sí, pero eso sí se puede mediar, sí, sí. sí. Pero es más bien Abusos así, esto sexuales, sí. sí, Esto ya no compete. eso no compete una mediación. Ya. No. Pero los demás casos, hay muchas posibilidades que se puede mediar Ajá, y a veces son problemas así de negocio, como ya mencioné, sí. pero y otros conflictos que, que personas tienen, por herencia también, Por y herencia. muchas veces, Sociedad en muchos casos. Sociedades donde socios sí, entran en exacto, conflictos. sí, ya. Y también mediación entre parejas, Sí, también. sí, sí, eso se presenta muchísimo, ¿no? Sí, Qué gusto, Gerardo Penner, conversando con nosotros sobre el tema de mediación, de resolución de conflictos. Siempre digo, ¿quién no tiene conflictos en la vida? así es, sí. Cuánta madurez uno necesita tener para buscar ayuda a una persona neutra, quien pueda acompañar, eso es muy valioso. Le propongo, si le parece, escuchemos una canción, una música y volvemos para continuar hablando. Estamos de vuelta aquí conversando con Gerardo Penner de Loma Plata. Él está como el coordinador, ¿sí? En Paraguay, de parte de la COMEPA, es así, ¿verdad? Así es. De todo lo que es el programa de mediación y resolución de conflictos. Nos dio una introducción, hablamos sobre lo que es mediación. Estuvimos conversando cuando hay personas que quieren una mediación, ¿sí? Se hace esos primeros contactos y luego se da inicio a una mediación. ¿Usted nos puede explicar un poco más luego? Porque la gente, me imagino que está escuchando y se pregunta, se está creando esta imagen, ¿verdad? ¿Y Ajá. qué pasa entonces? Sí, ¿Cómo lo hacen entonces, verdad? muy bien. Y si llegamos a esta parte que las dos partes se sienten en la mesa para resolver su conflicto, damos mucho énfasis en poner la línea, o sea, una regla por la cual se rige en la mediación. Y son algunos puntos que nosotros le presentamos a las personas. Uno, por ejemplo, esta mediación es voluntaria. Es voluntario. Nadie es forzado a venir acá y cada persona tiene el derecho de salir cuando no quiere más. Sí, Así que es totalmente en forma voluntaria. Después, otro tema es realmente buscar una solución duradera del conflicto y tratar de no usar la fuerza. No es la fuerza física, sino es la fuerza psicológica o la fuerza, decir, si tú no haces esto, lo hago esto. manipulación. Manipulación. Sí, muchos cuando están en la mediación tienen la tendencia a llevar hacia una manipulación y nosotros en mediación aclaramos eso, que eso no queremos lograr, ¿no? Sí, así es que, bueno, la gente si quiere resolver un conflicto por naturaleza es muchas veces por fuerza Ajá, y el de mayor fuerza vence. sí, Y justamente nosotros tratamos en mediación de eh, reforzar al débil sí, para que él también pueda eh, llegar a su objetivo. sí, Y no por la fuerza, y hay diferentes métodos de fuerza y manipulación es una de las fuerzas muy prácticas que siempre tenemos en las sesiones de mediación. Hay diferentes métodos de manipulación, las emociones o también las palabras religiosas también son muy fuertes y tú
eres pecador o algo así. Sí. Y hay muchos diferentes métodos de manipulación. Tratamos de limpiar siempre esto, que la gente no use ningún tipo de manipulación, sino que en forma limpia podemos llegar a un acuerdo de lo que ellos están buscando. Pero esto muchas veces al comenzar la mediación, nosotros tenemos una lista al cual lo presentamos, decimos, estos son los puntos en los cuales nos fijamos. Y es así, es voluntario y tratamos de no ofender a nadie, porque muchas veces es así, si las personas que vivían en un conflicto por mucho tiempo están listos para agredir. Y a veces después de cuando no se han visto por mucho tiempo y entran en mediación, es fácil de agredir al otro. Y lo que sí, el mediador tiene que ver esto y vigilar por eso. Tratar de siempre mantener una atmósfera de negocio, o sea, de tratar cómo salimos de eso. Porque al culpar, tú hiciste aquello, por eso estamos ahí, es como si estamos en un bache y no podemos salir. Y nos sirve tanto buscar la culpa, ¿por qué entramos? Sí. Tenemos que buscar la forma como salir. Sí. Sí. Y esto es un tema siempre bastante fuerte. Y después de otros temas así que tratamos de explicar cuál es la meta de la mediación, ahí sí entramos realmente en la mediación propiamente dicha. Entonces la persona que solicitó la mediación va a explicar su punto de vista. Después el mediador va a resumir esto. Es algo muy importante el resumen de esto porque muchas veces las personas usan palabras que lastiman mucho. Y entonces el mediador tiene que limpiar, digamos, el vocabulario y ver, y concentrarse más bien en el conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Y siempre con estas ideas de mirar hacia adelante, al futuro, ¿cómo vamos a salir de eso? Entonces el mediador está ahí, tiene ambas personas, pone el camino muy bien claro en el primer encuentro, ¿no? Donde también si los ánimos suben, el mediador lo aclara antes, que le dan el permiso para intervenir, ¿verdad? Sí, O así es. sea, no hay lugar para gritar o para maltratar, el mediador interviene. Exacto. Sí. Sí, esto es algo fundamental también Sí. de no recurrir a estos métodos porque eh, nos, eh, no sirven para nada. No. ¿Cuál es el rol de un mediador? Porque muchos creen que van a buscar mediación y ahora él me va a solucionar o nos va a solucionar el conflicto que Sí, tenemos. ¿Sí? exacto. Vengo porque eres bueno y nos vas a dar una solución. ¿Cuál es Sí. la solución que nos vas a dar? Sí, es el pensamiento de cacique. Sí. Vos decimos quién es el culpable y qué debo hacer yo. Y en verdad el mediador no tiene resoluciones. Él tiene la paciencia de buscar que la persona misma llegue con la solución. Es muy interesante. La gente generalmente tiene suficiente pensamiento, suficiente ideas como resolver esto. Pero también a veces tienen muchos compromisos con la parte que no está en la sala. No, si yo digo esto, mi papá o mi pareja no me va a mirar mal. Sí. Y entonces tiene que
a veces no se resuelve en una sola mediación, tiene que volver en casa. Y nosotros tratamos de no firmar pronto Un un nuevo acuerdo. acuerdo. Tiene que irse en casa, tiene que hablar con los suyos y decir, de esta forma queremos. Porque si no lo hace, después no se siente bien con el acuerdo. Sí, Y es importante que en forma general ellos están de acuerdo con lo que resolvieron. sí, totalmente, totalmente. Es interesante poder ser mediador. El mediador tiene que ser totalmente neutro, ¿no? Él pregunta. Sí, bueno, eh, neutro casi no es posible, pero yo he encontrado otra forma de pelear por las partes, Ah, ok, por ambas partes. ok. Y si yo veo que esta persona tiene el conflicto, me duele a mí también. Sí, Y veo, y si yo digo a esta persona, yo quiero tratar, ver cómo tú puedes resolver tu conflicto. Y al mismo tiempo también a la otra parte, ujú, que ambas partes son importantes y yo voy a tratar de pelear o buscar el bien para ambas partes. ujú. Eh, Claro, una forma también es neutro, pero a mí me cuesta mucho ser neutro. Yo siempre estoy viendo la otra parte y, claro, y las dos partes tienen Su su razón. forma de ser, sus dolores, y yo creo que hay que respetar esto, ver eso y tratar que la otra parte también entienda esto, cuál es Sí, su pelea que tiene con este. sí. Qué buen punto, Mm. qué buen punto. Pues empatía se trata de ver qué hay detrás de una reacción, de una persona que levanta la voz, que da contra, que no quiere. Hay una herida, hay una solución, una situación detrás de esa Mm. persona, ¿verdad? Muy bien. Sí, Súper. Entonces, estas dos personas están ahí, sucede la mediación, hay conversaciones, el mediador en un momento lo guía hacia una propuesta de resolución que viene de ellos, ¿verdad? así es, Silvio, sí. La propuesta de resolución de conflicto no viene del mediador, sino que de ambas partes. Así es. A veces esta mediación sucede durante varios encuentros, ¿no? Así puede ser, sí. Sí, Ujú. sí. El mediador tiene una oficina, tiene un lugar neutro donde se encuentran. Sí, este es muy importante que el mediador tiene una oficina. Nosotros tenemos muchos mediadores y nosotros hablamos a veces de mediaciones formales y Ujú. no formales, Cierto, buen punto. que el mediador, no todos los mediadores entran en una oficina de mediación. No, En el campo y ahí se puede resolver algo que las partes mismas no podían hacer. sí, Y tampoco no es necesario de elaborar un acuerdo escrito, claro. sino se resuelve y ellos, las partes, dicen en qué forma vamos a publicar esto. Ujú. Es también importante que las dos partes siempre están de acuerdo en qué forma vamos a compartir Ujú, nuestro acuerdo. ujú. Pero en la mediación formal, más bien he hablado de la mediación formal, ahí sí en cada colonia tenemos una oficina de Ujú. mediación y tenemos un coordinador también interno de cada colonia. Ahí pueden irse para ver y muchas veces también yo estoy coordinando con las otras colonias la mediación para que la gente pueda elegir a un mediador. Pero las otras mediaciones no formales son muy importantes también. Tenemos muchos casos que una persona así le ayuda a resolver un conflicto y que no hay nada escrito. Pero en las mediaciones formales sí se elabora un acuerdo por escrito y muchos de estos también se lleva también al juez
para su homologación. Ujú, ujú. Tal vez usted mencione un poquito más cómo funciona eso, porque eso es muy importante. Cuando hablamos, por ejemplo, en casos de herencia, en casos de que se hace acuerdo, se escribe y luego se lleva para la homologación. En la práctica, ¿cómo funciona eso? Y es simple. Mm, Generalmente yo estoy redactando los acuerdos y también si otros mediadores hicieron la mediación, yo voy a redactar el acuerdo y ahí entramos en contacto con un profesional abogado. El abogado toma esto y es un acuerdo mutuo y el abogado va a llevar esto al juez y el juez lo va a estudiar y si ve que es correcto, entonces va a dar la sentencia. Primeramente se hace una AI, digamos, que es una autointerlocutoria que el juez va a publicar por ejemplo, si es una separación de bienes o algo así, entonces se publica esto en el diario y después de un tiempo, si no hay quejas de eso, entonces sí va a dictar la sentencia definitiva. ujú, ujú. Cuando usted hablaba sobre mediaciones no formales, yo siempre digo el ser humano y el cristiano con mucho más razón debería de vivir con esa filosofía de mediación, ¿no es así? Sí, por suerte el Espíritu Santo nos ayuda en eso. Sí, Exactamente, porque la gente generalmente no quiere vivir en pelea. Ellos entran en una pelea sin querer. sí, Por A o B motivo tuvieron un choque con otra persona, pero no era su intención. Y yo creo que ahí mismo Jesús mismo dice, si tú te das cuenta que tiene algo en contra de ti, anda para resolver. Cuando estás en camino al juez, trata de resolver eso. sí, Y esto es tan importante si la gente tiene este corazón, este coraje, decir, ajá, yo mismo quiero resolver este problema y no dejar así nomás. sí. Yo le sumaría a eso lo que usted está mencionando. Viste que las personas escuchan otros compartiendo de sus conflictos y hay algunos que escuchan y ponen lo que llamamos leña al fuego, Ujú. ¿sí? Sí, Y otros son promovedores paz. de paz, Ujú, de resolución de conflicto. ujú, Escuchan, empatizan, pero animan mucho a la persona a encontrar ujú, un acuerdo, un perdón, ujú, encontrar la paz, ¿no? ujú. Sí, es muy cierto que es mucho más fácil echar leña al fuego que contribuir algo para buscar una solución. Sí. Y a mí me interesa siempre esta imagen que tenemos en el Antiguo Testamento, ya en Isaías creo que es una parte, donde la figura donde se transforma la espada en arado. Ujú, Es algo, una simbólica muy interesante. ujú. Y hacer esto, si vemos al herrero que transforma una espada en arado, no es cosa fácil, No. es un trabajo difícil. Mm, Y transformar una pelea, algo destructivo, en algo constructivo, es trabajo muy, muy fuerte, muy importante. Y saber esto, cómo se cambia un conflicto, una pelea en algo donde los dos buscan una solución. Este es algo tan lindo. Y cuando como mediador veo muchas veces al comienzo el conflicto de las peleas entre sí, aunque nosotros decimos frenamos no pelearse. Sin embargo, hay peleas y cuando uno de repente ve, ajá, ahora se forma
algo como una flor. Ahora creo que estamos saliendo algo bueno. Me recuerdo un caso, pero tan lindo, que una familia de mucha pelea también por muchos años, de repente el padre dijo, yo soy culpable. Wow. Y cuando él hizo, todos los demás también decían, yo soy culpable. Mira. Pero en el momento cuando uno tira la flecha al otro, Sí. entonces se protege el otro. Pero en este caso, cuando una persona de repente dice, yo soy culpable, ahí se desarma todo, ahí cambia todo tipo de comunicación. Sí. Totalmente. Ya. Totalmente. Qué lindo. Le propongo más una pausa musical, escuchemos una canción, tomemos un poco de agua y yo creo que en el programa ya salió algo, pero mencionemos un poco sobre algunas ventajas de buscar mediación, si le parece bien. Muy bien. ¿Sí? Volvemos enseguida. Estamos de vuelta conversando con Gerardo Penner aquí sobre el tema de mediación, mediación de resolución de conflicto. Ya nos estábamos emocionando ya, ¿De ¿verdad? verdad que sí? Sí, yo digo, ser parte de lo más íntimo de la vida de las personas, que son sus emociones, su corazón, su historia, poder tener parte en eso, ser la persona de confianza y luego en los acuerdos, en la resolución, en los perdones, en continuar viviendo en paz de dos o más personas, es algo único, ¿no? Es así. Es Así algo es. único, ¿no? Y si hablamos de ventajas de una mediación, personas de repente están pensando si optar por una mediación o no. Y conversemos un poco sobre estas ventajas por una mediación. No sé si lo acoplamos o no, pero luego deberíamos de hablar de algunas desventajas al no optar por una mediación y optar por un litigio judicial, ¿no? Claro. Ujú. Sí. Bueno, si hablamos de ventajas, entonces hablamos siempre de ventajas sobre algo. Ujú. Y la ventaja de mediación sería seguramente la persona va a decidir, voy a eh, ir por mediación o voy a ir al juicio. Sí, Y hay muchas ventajas de mediación porque ahí el conflicto se queda con las personas. sí. Al cambio, si uno va al juzgado, entonces se da el poder a otra persona que trabaja, claro, en consentimiento con la persona misma, pero ahí entra en una pelea y ahí no se sabe bien cuándo va a terminar eso. Sí. Y por eso las ventajas de la mediación son enormes, que las personas mismas deciden sobre el destino del conflicto. Y si no se hace así, entonces se entrega este, este tema a otra gente que van a resolver, van a tomar sus decisiones sobre el caso. Y cuando nosotros lo entregamos a otros, ya es cuestión de mucha interpretación, es cuestión de pelea, es cuestión de intereses, muchas cosas entran adentro, porque no nos olvidemos que estamos hablando de que todos son seres humanos, nadie es perfecto, ¿verdad? Y que para lograr conocer, investigar y ver con profundidad una situación no es tan fácil, sino que la misma persona involucrada es la persona que conoce con mayor profundidad su realidad y la realidad del otro, ¿no? Así mismo. Y muchas veces la gente no quiere entrar en mediación porque se sienten débil, no se Sí, sienten capaz de resolver. sí, Y yo me recuerdo una vez que tuvimos un caso que también, una pelea entre matrimonio ujú, y se llegó a una disolución. eh, el- una parte quería eh,
disolver su comunidad de bienes. Y la otra persona se sentía tan débil y decían, y que lleve todo nomás. Y no puede ser así. No. Entonces le dije a la persona, si tú dices hoy que él lleve todo, capaz que mañana no vas a sentir así. Sí. ¿Por qué no te buscas una persona de confianza Sí. para que seas más reforzada Sí. y para que busques un poco eh, la forma como hablar con tu ex marido Sí. para ver realmente en forma objetiva? Sí. Y esto es importante que la persona sea reforzada Sí. para entrar en mediación. Y otras personas muchas veces se sienten como víctimas. Y las víctimas no tienen fuerza. Sí. Y si una persona dice, yo no puedo, no puede. Sí. Pero entonces hay que vencer a sí mismo Ujú. y decir que no, yo no soy víctima. Mm. Yo tengo fuerza. Ujú. No para pelear en sí contra la persona, pero para sí misma y para el bien. Ujú. Es muy importante de dejar el rol de víctima y tomar una certeza que yo pueda hacer algo. Ujú. Y por eso en mediación es algo muy importante ver también las partes. Por eso nunca dejamos que en un lado de la mesa, por ejemplo, estarían tres y en otro lado uno nomás, Sí. sino tiene que ser un equilibrio. Sí. Y el mediador mismo tiene que ver eso también. Esto puede suceder también con una y una persona, Ujú. que a veces una persona es mucho más fuerte. Ujú. Entonces el mediador tiene que tratar de apaciguar, o sea, nivelar el peso. Ujú. Ujú. Totalmente. Si hablamos también en desventajas de un litigio judicial, hablamos de tiempo, de energía, de finanzas también. También. Tiene su costo alto muchas veces, ¿no? Sí. Porque trabajo de abogados durante mucho tiempo. Y en algunos casos, como ya usted mencionó, uno gana. Sí, así es. Sí, Entonces, uno gana todo, otro pierde todo, ¿no? por eso el conflicto que en mediación tú vas a recordar también de las clases era eso de la naranja, ¿no? Sí, 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 sí. que dos nenas se pelean por una naranja. Y dice, viene el papá y dice, terminen de pelearse. Y cada uno quiere la naranja. Y entonces dice, papá, hijo, voy a cortar en el medio cada uno la mitad. No, no, así no. ¿Y por qué entonces? Y hasta que uno dice, bueno, yo quiero la cáscara Ajá. para hacer la torta y la otra dice, yo quiero el jugo. Sí. Bueno, las dos partes tienen lo que quieren cuando hablan de sus intereses que tienen. Cuando lo conversan, hacen un diálogo, se ponen de acuerdo. Qué lindo. Bueno, una canción más y luego venimos para hablar un poco más sobre las enseñanzas de Jesús, Jesús como un mediador, como un pacificador, y con eso terminamos lo que es el programa de hoy. Estamos de vuelta, ¿sí? Hay Matías del otro lado. ¿Todo bien, Matías? Sí, estamos de vuelta. Matías con la filmación, también grabando el audio para lo que es el programa Caminamos Contigo, un programa preparado por el Departamento de Consejería de la radio ZP30. Si usted quiere, hablando aquí de conflicto, de situaciones aquí, quiere hablar, quiere conversar, quiere buscar ayuda, nuestro número de teléfono, el 0984 77 7707, siempre está a disposición de nuestros oyentes en horario de oficina, ¿no? Puede comunicarse y ahí le vamos a acompañar. Aquí con Gerardo Penner estamos hablando sobre todo lo que es el proceso de mediación, de resolución de conflicto, lo que es una mediación, ventajas, desventajas, un poco de historia y cómo se da en la práctica. ¿Jesús tenía un concepto de mediador? Sí, tiene un muy buen concepto. Sí. Sí. ¿Cuál era?
Y el básico es en la prédica del monte. El Sermón del Monte. Sí, el sermón del monte. Sí. Sí, Sí. esto es lo Pero básico. muy fuerte, ¿no? Sí. Si uno te pega en una mejilla, dale la otra, dijo él. Pero esto es algo, no es solamente, ahí no dice que tú debes hacer esto, tienes que agacharte para recibir la otra, sino si él dice eso, él le da mucha fuerza a la persona de decidir su destino. Sí. Si yo de repente recibo una paliza, generalmente por naturaleza le voy a dar el doble o voy a correr. Sí. Pero tener el ánimo Sí. de prestar otro lado, Sí. este es algo, un mensaje tan profundo. Esta persona tiene mucho coraje de hacerlo. Y ahí no es más víctima, es una persona que realmente enfrenta la realidad. Sí. Y, Totalmente. ¿Usted tiene en mente un poco sobre qué enseñó Jesús relacionado a la mediación o vivir un estilo de vida basado en una mediación? hay muchas partes. Y también especialmente Pablo seguía con esto también. Sí. Y dice, lo que a mí siempre me interesa es esta parte donde habla de una nueva criatura en 2 Corintios. Sí. Pero al decir esto, ahí sigue un versículo muy importante que dice, ustedes van a ser nueva criatura. ¿Por qué? Porque Dios os ha aceptado. Ujú. La aceptación, si una persona se siente aceptada, ahí puede abrirse. Ujú. Pero y esta era la forma de Jesús. Jesús aceptaba a la gente en forma incondicional. Ujú. Él aceptaba a todos. Ujú. Y ahí las personas se sentían esforzados para darse como son. Ujú. Y ahí ellos con eso ganan fuerza. Ujú. Pero si una persona no se siente aceptada, se siente, no se siente bien, entonces se va a defender, se va a escapar Sí. y no va a tener el ánimo de prestar la segunda mejilla. Sí. Pero si una persona se siente aceptada, yo sé que yo puedo mostrarme tal como soy. Sí. Y ahí sí voy a ganar fuerza para enfrentar la realidad. Totalmente. Yo pienso en esa situación cuando la Biblia habla en los evangelios de que si vas a llevar tu ofrenda Sí. al templo, ¿verdad? Y ahí en el camino te recuerdas que hay Sí. alguien que tiene algo contra ti. Déjalo ahí mismo, no lo entregues, vuelve, reconcíliate. O sea, y eso es un proceso, ¿no? Es un proceso. Esa reconciliación no sucede de un día al otro. O sea, hay que enfrentar, hay que hablar, hay que conversar. Sí. Hay que prepararse. Sí, sí, Yeah. sí. Qué lindo, sí. Muy bien. También el tema que mencionamos del Sermón del Monte, que Jesús nos llamó a ser pacificadores, ¿no? Embajadores de paz. Si nosotros vemos a nivel mundial, a nivel países, es un llamado para todos, ¿no? Bueno, estamos aquí terminando lo que es un programa. Caminamos contigo con el tema de mediación, resolución de conflictos, con don Gerardo Penner, que vino desde Loma Plata para estar con nosotros. ¿Algunas palabras para concluir? Y solamente pasando en esta frase que dijo Jesús, bienaventurados son los hacedores de la paz, o sea, hacer paz, no solamente
ser en forma, ¿cómo decir? Es ser proactivo. Es ser proactivo, Sí. hacer algo. Sí. Y es creo que un llamado a todos los cristianos. Y hacer algo. Y también creo que vale la pena de buscar una forma también. Sí. Porque hoy día escuchamos mucho de los conflictos a nivel mundial. Sí. Y ellos prácticamente usan los mismos métodos que Sí. nosotros también. Así es. Ellos están realmente buscando de encontrar una paz. Y yo creo que nosotros con los valores cristianos tenemos mucho más en nuestro bolsillo para aportar. Totalmente. Y por eso felicito a todos los mediadores que trabajan en el campo de la mediación y si no tienen una formación formal, igual si contribuyen para el desarrollo de la paz, para hacer la paz en las comunidades, en las familias. Este es lo más importante y que Dios bendiga a cada hogar. Amén. Amén. Don Gerardo, terminamos este programa siempre con una oración, ¿sí? Por nuestros oyentes. Si le parece, voy a guiar esta oración y después nos despedimos. ¿Le parece bien? Está muy bien. Querido oyente, le invitamos a orar con nosotros, pues queremos conversar con Dios. Nuestro buen Dios, estamos aquí muy agradecidos por la vida. Estamos muy agradecidos por Jesucristo, quien ha entregado su vida en la cruz. Ha sido el mayor mediador de la historia, porque no solamente vino a mediar entre relación de seres humanos, sino que es el mediador entre el Padre y nosotros. A través de Él tenemos perdón de pecados, tenemos el regalo de la vida eterna y tenemos tu presencia, oh Dios, que es el Espíritu Santo. Te damos gracias porque en la historia hemos podido nosotros mismos resolver muchas situaciones, muchos conflictos a través de conversaciones, de diálogos, de acuerdos, de perdón, y hemos podido ser parte de muchos sucesos de estos mismos diálogos y de estos mismos acuerdos que se ha construido. Hoy, desde aquí, oramos por ti, querido oyente, pidiendo que Dios te dé este espíritu, esta sabiduría, este discernimiento para vivir una vida de mediador en el día a día. Fomentar el diálogo, el perdón, los acuerdos, para así disminuir la cantidad de dolor, de rabia, de odio y de conflictos en nuestro entorno. Que cada uno de nosotros podamos ser esas personas que somos parte de esta gran familia de mediadores, porque somos embajadores de paz. Somos personas que proactivamente, no de una manera pasiva, sino que proactivo llevamos la paz a las personas que nos rodean. Damos gracias una vez más a ti, oh Dios, por este momento, por ese diálogo. Gracias por la vida de Gerardo, por su historia de servicio, por todas las personas que están ahí asociados a esta gran familia de mediación y sobre todo que llevamos esta manera, esta filosofía de vida hacia las personas que nos rodean. Esto oramos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Amén. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias también. Qué gusto. Estimado oyente, muchas gracias. Dios mediante, hasta el próximo sábado con un programa más de Caminamos Contigo. Chao, chao.